Sin más, pues ya oficialmente voy a iniciar este panel con todos esos mensajes. Voy a quitar el cubrebocas. Pero bueno, un poco decirles que este panel surgió en el marco de este foro tan importante de empresas de derechos humanos, justo porque cuando hablamos de la obligación de los estados para garantizar los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas para respetarlos, siempre una pregunta viene a la mente y es, ¿pero cómo hacerlo? ¿No? Sabemos que se tiene que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo vinculamos a los distintos sectores? ¿Y qué políticas se tienen que hacer? ¿Y cómo los implementamos? ¿Y luego qué problemas hay en la implementación? ¿Qué buenas prácticas hay? Etcétera. Y dentro de esto, también es importante hablar, y por eso también, por ejemplo, está Yolanda acá con nosotros, de cuál es el impacto de no respetar los derechos humanos en el sector empresarial o de no garantizarlos desde el Estado y qué tendríamos que hacer desde sociedad civil, gobierno, empresas, organismos internacionales, justo para fortalecer tanto los mecanismos de garantía como de respeto de los derechos humanos. Entonces, por eso armamos este panel desde diversas organizaciones, Artículo 19, que es de donde yo vengo, y también R3D, que es la Red por los Derechos Digitales, también la Oficina de Anticorrupción de Argentina, Laura Esparza, que viene de la Universidad de Monterrey de México, Blueprint for Free Speech, Bruno, y bueno, el Grupo Técnico de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de donde viene Fernanda, y bueno, Yolanda, que les mencionaba, defensora de derechos humanos de la tierra y territorio y acompañante de muchísimas sobrevivientes de violencia sexual en Colombia. Entonces, sin más, y antes de empezar el panel, nada más quiero comentarles algunas cosas conceptuales de este panel. Vamos a hablar sobre personas alertadoras, vamos a hablar sobre mecanismos y buenas prácticas que se están haciendo en la región y también, sobre todo, teniendo como base los principios rectores de las empresas y derechos humanos, los mecanismos los mecanismos de reclamación y los criterios que hay que tener en los mecanismos de reclamación, que sé que los han visto a lo largo de este foro, pero que tienen que ser pues legítimos, accesibles, equitativos, transparentes, compatibles con derechos humanos. Un proceso, algo muy importante de estos mecanismos es que tiene que haber un proceso de continuo aprendizaje y por eso invitamos a estas grandiosas y grandiosos panelistas justo para que nos digan cómo hacerle y qué experiencias y qué aprendizajes han tenido desde el trabajo que todas ellas y ellos hacen. Sin más, porque no se trata de mí, sino de todas estas experiencias, quiero darle la palabra a Fernanda Hoppenheim. Fernanda, yo sé que no necesitas más introducción, pero nada más para recordar a quienes nos está escuchando por Zoom y quienes están aquí, pues Fernanda es la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y también es codirectora de una organización que se llama Poder, que justo trabaja todos estos temas pues de incidencia para garantizar mecanismos que empujen un poco más a que las empresas pues respeten los derechos humanos. Y Fernanda, un poco desde tu experiencia y platicar tanto tu papel dentro del grupo de trabajo y bueno, toda la vasta experiencia que tienes, quisiera preguntarte ¿de qué forma se vinculan los procesos para combatir la corrupción dentro de las empresas con los mecanismos para evitar impactos en los derechos humanos? Y perdón, no lo comenté, pero 5 minutos. Sí, porque se me da fácil extenderme, como habrán visto, pero porque hay mucho para decir. Bueno, buenos días otra vez a todas y todos. Gracias, colegas organizadores del panel. Creo que es bien importante hacer estas conexiones, ¿no?, entre corrupción y derechos humanos o la agenda de empresas y derechos humanos. El grupo de trabajo lo ha hecho, lo ha venido haciendo por años. Ha sido un trabajo liderado fundamentalmente por Anita Ramasastri, la colega que no pudo llegar, integrante del grupo de trabajo. Pero bueno, el grupo ya en 2020 publicó un informe que presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas justamente sobre corrupción y los principios rectores de empresas y derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque la corrupción no solamente se tiene que ver como un delito económico, digamos, por supuesto que lo es, pero tiene implicancias en los derechos humanos directamente. Ese es un elemento fundamental, conceptual, que creo que es como bien importante, ¿no? No estamos hablando del delito en sí mismo, sino de las consecuencias o impactos que causa en los derechos humanos, desde la agenda que trabajamos en el grupo, por supuesto, y en esta comunidad de práctica, ¿no?, que venimos dialogando sobre estos temas hace 11 años o más. Antes de que tuviéramos los principios rectores también hablábamos de estos temas.
Entonces creo que ese es un elemento fundamental y hay ejemplos concretos, ¿no?, en el territorio y que están recogidos en el informe y en el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo justamente. Por nombrar algún ejemplo concreto, abstracto, ¿sí? No es de la realidad, pero se ve en la realidad. Cuando, por ejemplo, una empresa, digamos, soborna a un funcionario público para que le autorice de forma acelerada una licencia ambiental para operar, y después hay una consecuencia real o incluso potencial en los derechos humanos, en los derechos de las comunidades, en los derechos ambientales, eso es un claro ejemplo de cuando un acto de corrupción como delito económico se traduce en una consecuencia a los derechos humanos por operaciones corporativas, ¿no? Entonces, ese es como el ejemplo claro de cómo hay un nexo entre estas agendas que es muy, muy claro, ¿sí? Y creo que ese es un elemento fundamental. Otro elemento fundamental a tener en cuenta es que la corrupción nunca ocurre en un vacío. A mí me genera como un poco entre sonrisa y enojo, una mezcla extraña de sentimientos, cuando parece que solo los funcionarios públicos fueran como, ¿no?, los corruptos. Bueno, alguien corrompe a esa gente, digamos, pues la gente se deja corromper, por supuesto. Pero creo que ahí es donde los actores económicos tienen un rol fundamental, ¿no? Entonces, me parece como bien importante contemplar que hay empresas, por supuesto, implicadas en actos de corrupción, funcionarios públicos, distintos actores con intereses privados, pues, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante de nombrar y creo que en el grupo de trabajo hemos trabajado justamente en clarificar como estos conceptos, en clarificar el rol que pueden tener los actores económicos en los actos de corrupción y en también entender otra vez los impactos a los derechos humanos, que ese es el fondo, la materia de nuestro trabajo, ¿sí? Cuando estos actos de corrupción ocurren, ¿no? Diría también en cuanto a los mecanismos, ya como para empezar a cerrar, porque ya creo que pasan 4 minutos, va, buenísimo, se me van a ir ahora. Sobre los mecanismos, ¿no? Y creo que acá nos van a comentar mucho más, Natalia, de cómo funcionan los mecanismos en la práctica, ¿no? Pero me parece que los mecanismos, justo ayer debatíamos cómo tratar de hacer que los mecanismos de queja o los mecanismos de reclamación, los mecanismos de denuncia, sean más bien uno, ¿no? Ojalá. O funcionen de manera muy concertada, ¿no? Y no tengamos múltiples mecanismos para distintas denuncias, múltiples mecanismos para acceso a remedio. Eso complejiza tanto la regulación y el rol, ¿no?, de los actores estatales que llevan adelante esos mecanismos, como lo complejizan para las personas que tienen reclamos, ¿no? Pues, ¿dónde pongo mi queja, ¿no? ¿Qué tipo de acto denuncio? ¿Cómo? ¿Quién me protege? ¿Cómo se protege mi privacidad y mi seguridad, mi integridad física, ¿no?, etcétera, y en algunos casos la vida misma. Entonces creo que hablar de los mecanismos también es bien importante y también el grupo de trabajo siempre insta a que haya una coherencia política, digamos, en todo lo que se desarrolla desde el Estado, incluyendo los mecanismos, ¿no? A veces no es tan fácil, seguro Natalia dirá, se me quejará, pero creo que digamos, hay que tratar de que si no es el mismo mecanismo, realmente trabajen de forma como muy, muy coordinada y concertada. Eso me parece importante. Y por supuesto la protección a las personas defensoras, incluyendo a las personas alertadoras de actos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, ¿no? Que eso es una batalla que estamos dando en México también, que no sean solo casos de corrupción, sino que también se puedan alertar de otro tipo de actos ilícitos, pero también de actos que vulneren los derechos humanos. Pues lo dejaría por acá para esta primera ronda. Gracias. Gracias a ti, Fernanda. Muy bien en el tiempo, por cierto. Y justo algo que mencionabas y que es uno de los retos de los mecanismos, y uno de los criterios es justo que sean accesibles. Entonces, tener tantos dificulta un poco esta accesibilidad para las personas que justo pues para quienes se crearon estos o se buscan estos mecanismos. Y ahora, como les mencionaba de las distintas personas y que ahí pueden ver quiénes son nuestras panelistas, les había mencionado que tenemos a Laura Esparza de México, de la Universidad de Monterrey, y actualmente Laura pues dirige y es investigadora en el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de esta universidad. Y Laura viene un poco a contarnos ya, digamos, más aterrizado,
cuestiones de dentro de las prácticas empresariales, cómo se vinculan las acciones para hacer frente a los impactos adversos de los derechos humanos con las acciones de combate a la corrupción. Desde tu experiencia, Laura, te invito a que un poco nos platiques sobre esto. Muchísimas gracias. No quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer a las organizaciones que tuvieron la visión de proponer este panel y a todas las personas que están trabajando detrás para que nosotros y nosotras podamos estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. Verdaderamente son espacios necesarios, críticos, que nos ayudan a construir mejores rutas. Entonces, dicho eso, yo quisiera poner sobre la mesa que la agenda de corrupción ha permeado de una forma mucho más evidente en las prácticas empresariales que la agenda de derechos humanos a través de la debida diligencia empresarial. Y digo de una forma más evidente, no porque necesariamente se haya interiorizado a la forma de hacer negocios de las empresas, sino que ha llevado a las empresas a realizar ciertas acciones que pueden ser tal vez más palpables, como desarrollar sus políticas anticorrupción, sus políticas de integridad, de ética, eso además acompañado de algunos otros mecanismos para la supervisión de sus comportamientos, de personas al interior de la empresa que realicen procesos de verificación del cumplimiento de la normativa e incluso estos canales de denuncia dentro de la empresa que tienen esta principal característica o buena práctica en muchas de las empresas, que es que puedan ser denuncias anónimas. Bien, y entonces esa permeabilidad es más evidente, más palpable versus la agenda de derechos humanos, aunque la agenda de derechos humanos pudiera parecer todavía más natural a la gestión de un negocio a través de cualquiera de sus líneas, ya sea en la gestión del capital humano, la gestión de riesgos, la verificación del mercado, todos estos otros procesos de gestión. Paulatinamente y poco a poco, con el trabajo que muchos y muchas han hecho, esta agenda de derechos humanos ya empieza a nombrarse como tal. Ya los funcionarios dentro de las empresas pueden entender y reconocer que tal vez están hablando de derechos humanos cuando están realizando un proceso de gestión. Y eso me lleva a que los procesos de compliance o los procesos anticorrupción dentro de la empresa pueden tener vínculos de conexión importantes con la debida diligencia empresarial en derechos humanos, pero también de disidencia. Los puntos de conexión pueden ser muy sencillos a través del proceso, o muy evidentes a través del proceso, porque al final son dos procesos de gestión que implican una identificación, una evaluación, tomar acciones o medidas para detener o para mitigar, para cambiar una cierta conducta dentro de la empresa y atender a alguna reclamación que de ella se derive. Pero cuando ponemos una mirada mucho más particular a el enfoque de derechos humanos, a saber si estos procesos se nutren de los derechos humanos, es donde podemos empezar a ver disidencias. Una de ellas muy puntual es en las reparaciones, las acciones que la empresa toma para hacer frente a un impacto adverso. Mientras que en algún proceso de anticorrupción, muchas veces las empresas son tentadas a tomar una decisión únicamente de terminar una relación laboral con el agente o con el proveedor que participó en actos de corrupción. Lo que nos pide el enfoque de empresa y derechos humanos es que las personas que trabajamos dentro de la empresa podamos cuestionarnos ¿por qué pasó esto? ¿Qué circunstancias del contexto de la operación de la empresa, de las capacidades de las personas que trabajan acá, hicieron posible que esto sucediera? Y en consecuencia las acciones a tomar deben de ser no únicamente de sancionar a la persona, sino de modificar los procesos, modificar la cultura organizacional y lo más importante, tratar de rehabilitar a la persona que fue afectada en sus derechos humanos. Y eso exige un compromiso muchísimo más al interior, mucho más hacia las capacidades de la empresa para afrontarlo. Y creo que en esta primera intervención pararía ahí con esos puntos de conexión y de disidencia. Gracias, Laura. Y justo ahora brincando un poco, y además como lo dice el panel y también lo decía Laura y Fernanda, es como justo muy importante en
cuando hablamos y tenemos un panel sobre conducta empresarial responsable y que va mucho en cuestiones preventivas y qué se tiene que hacer para prevenir violaciones a derechos humanos, corrupción, etcétera. Y por eso es que al armar este panel con estas personas, invitamos también a Bruno. Bruno es de Blueprint for Free Speech y tiene mucha experiencia en desarrollos legislativos e incidencia legislativa en países como España, México, la Unión Europea, justo en crear marcos normativos para la protección de personas alertadoras. Y tomando un poco, Bruno, lo que mencionaba Fernanda y lo que mencionaba Laura, y en este foro tan importante de empresas y derechos humanos, quiero un poco que nos platiques, igual en 5 minutos, cuál es la importancia de avanzar en la protección de personas alertadoras dentro del sector empresarial. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Agradecer a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la OCDE y al Gobierno de Colombia por la realización de este foro. Agradecer también a Artículo por impulsar la organización de este panel y por también facilitar que podamos estar aquí participando junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales. La protección de personas alertadoras, que son todas aquellas personas que dan a conocer información de presuntos crímenes o malas prácticas en el interés público, es de vital importancia, como ya se ha mencionado, para luchar contra casos de corrupción, para prevenir casos de corrupción. Sin embargo, desde que empezamos a trabajar en la temática en Latinoamérica, es evidente también que esto implica habitualmente levantarse en defensa de los derechos humanos, incluyendo derechos medioambientales, indígenas, campesinos o de las comunidades afrodescendientes. La incorporación de mecanismos para proteger a estas personas en las empresas, en el ámbito empresarial, puede traer para la región una nueva herramienta de rendición de cuentas, como una herramienta de prevención, de detección temprana de posibles casos de fraude, de posibles malas prácticas que tengan un impacto en los derechos humanos. Estos mecanismos, coincido, que deben estar en coordinación muy aceitada con otros que ya están en acción en la región, como los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos, como protección de testigos. Ese es uno de los grandes desafíos que creo que en términos normativos hay en la región para invitar al compromiso de las empresas y en coordinación con las instituciones públicas a garantizar medidas básicas de protección, incluyendo canales, alentando a la ciudadanía a que alerte, informe sobre estos hechos de manera segura y con garantías legales. A través de estos 2 días del foro hemos visto repetidas veces cómo las personas que dan a conocer información de interés público sufren calvarios judiciales, riesgos en sus ámbitos de trabajo, persecuciones políticas, estrategias de difamación, incluso amenazas a la integridad física. Quiero mencionar brevemente un caso que he conocido en estos días de Malkia Dajúa, que vive en el Nuevo Porvenir, una comunidad indígena en la región amazónica de Loreto, en Perú, y hace varios años mapea, registra y reporta derrames de petróleo, roturas de conductos en la empresa Petroperú. Malkia ha detectado y reportado alrededor de 6 derrames por una presunta falta de mantenimiento de la empresa, afectando reservas de agua potable y vastas extensiones de tierras de la comunidad. Por sus acciones, la empresa ha sido multada por $15 millones y a cambio ha recibido una denuncia en su contra, criminalizando su accionar, sometiéndolo a una fuerte exigencia económica, pérdida de estabilidad laboral, procesos judiciales dilatados e irregulares, con una presunta complicidad del Ministerio del Interior y la empresa, y hasta un corte de luz que se le ha hecho a la comunidad en donde ella vive, poniendo en riesgo el funcionamiento de los centros de salud. Creo que esto es un caso que muestra con claridad la necesidad de avanzar en esta agenda, con compromiso desde las empresas para establecer estos sistemas de protección, para avanzar en esta agenda con compromiso desde el sector público, estableciendo también sistemas de articulación con las empresas y en el desarrollo de un marco legal que pueda dar las garantías para conocer cosas que el público conozca, cosas que de otra manera quizás no conocería.
En este sentido, la protección de personas alertadoras no es solamente una estrategia para luchar o prevenir casos de corrupción y defensa de derechos humanos, sino que también es una estrategia para garantizar el derecho de la libertad de expresión, que tantas veces involucra el derecho de acceso a la información pública. Por último, quiero compartir que este tipo de políticas públicas también involucra una mejora de la eficiencia y la productividad de la cultura organizacional de las empresas, lo que muchas veces se refleja en un beneficio económico de manera directa y de manera indirecta. Por ejemplo, a través de estos mecanismos se puede evitar o se puede atender a estos derrames de petróleo de manera temprana, evitando 15 millones de euros de multa. O a través de estos mecanismos también se puede evitar casos de corrupción que, como lo han demostrado varios informes de la Comisión Europea durante el proceso de tramitación de la directiva, muchas veces generan mucho más ingresos que costes en establecimiento y manutención de estos canales. Lo voy a dejar ahí y muchas gracias. Perdón, tengo que hacer así con el tiempo, pero no, gracias a ti, Bruno, por esta, pues digamos, un ejemplo además muy real y que pasa no solamente en la región latinoamericana, sino en muchos lugares. Y justo un poco en la misma línea está con nosotros Milán, ¿cómo? Osorio. Tiene un apellido un poco difícil de pronunciar, entonces apellido materno Osorio. Es coordinador jurídico en la red en defensa de los derechos digitales en México, y justo nos vienes a hablar un poco de la experiencia desde México, o sea, como con ejemplos concretos y todo el proceso en el que estuviste para la ley de personas alertadoras en México. ¿Cuál es el papel o qué cosas del papel de personas alertadoras o denunciantes mencionarías que son claves para el combate de la corrupción? Y muchas gracias por estar acá. 5 minutos. Gracias. Hola, buenos días. Pues sí, yo puedo empezar por contarles que hoy, de hecho, se cumplen 3 años exactamente desde que en México la Secretaría de la Función Pública invitó a sociedad civil a participar en mesas para la creación de una plataforma para ciudadanos internos y externos alertadores de la corrupción, entendiendo internos como aquellos que trabajan dentro del sector público y externos cualquier persona que pudiera tener conocimiento de algún acto de corrupción o incluso violaciones a derechos humanos. Ahora bien, como esta propuesta vino desde el sector público y desde la Secretaría de la Función Pública, el enfoque estaba muy dirigido hacia el combate a la corrupción, hacia proteger personas alertadoras que denunciaran actos de corrupción. Sin embargo, desde sociedad civil se ha insistido mucho en que no debemos entender únicamente las alertas de corrupción como aquellas que deben ser protegidas, sino también, como se ha dicho ahorita en esta mesa, cómo la corrupción puede llegar a impactar en derechos humanos de las otras personas, derechos ambientales, derecho a la salud, entre muchos otros. Entonces, es de aquí que debe extenderse la protección a las personas alertadoras, para aquellas que tanto denuncian, alertan sobre actos de corrupción, como aquellas que pueden denunciar y dar información de interés público sobre posibles afectaciones y violaciones a derechos humanos. Es muy importante también mantener el enfoque en la protección a la persona alertadora, porque muchas veces, desafortunadamente, lo que llega a suceder es que la alerta es la información que la persona alertadora presenta pierde el foco, siendo que es la persona alertadora la que tiene todo el foco. Entonces debe haber una inversión en este sentido de que cuando una persona alertadora presenta una información, quién y cómo tuvo acceso a esta información no debe ser tan relevante para la discusión pública, sino como la información que está presentando en sí, cómo se va a investigar, cómo se va a atender, cómo estos fenómenos como la corrupción tienen un impacto en los derechos humanos de las personas. Y por lo tanto la protección a las personas alertadoras se vuelve un elemento esencial tanto en el combate contra la corrupción así como en la defensa de los derechos humanos. Por otra parte, también es importante no únicamente ver a las personas alertadoras desde esta visión un poco utilitarista que son una herramienta en el combate a la corrupción, pero también esta otra dimensión en el que el hecho de presentar una alerta también se hace en el ejercicio de la libertad de expresión.
Y es por eso que muchas veces estas personas alertadoras son víctimas o están en riesgo de recibir represalias por justamente la información de interés público que están dando a conocer. Entonces, la protección a estas personas se vuelve indispensable, la protección de sus derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, así como su integridad física, su privacidad y el propio derecho a la vida, ¿no? Que muchas veces justamente por este afán de querer dar información de interés público, de afectaciones a derechos humanos y de abrir la discusión para que estas cosas puedan estar en el debate público, es que la protección a las personas alertadoras debe ser tomada en cuenta, y en primera, pues, sería bueno que fueran reconocidos por instrumentos legales. En México se está trabajando actualmente la ley de protección para personas alertadoras, y sin embargo, a pesar de la insistencia de sociedad civil, la misma ha sido muy enfocada al combate de la corrupción y no tanto así a la defensa de los derechos humanos, pero bueno, un poco es mejor que nada. Entonces, con ese pequeño avance es como eventualmente se podrá expandir, digamos, el espectro sobre el cual pueden recaer las alertas de una persona alertadora y, por lo tanto, darles esta protección. Y creo que sería. Gracias, Milan. Muy bien también con el tiempo. Pero ahora quiero pasar un poco a cuando nosotros vemos este panel y el título del panel, y cuando hablamos de la protección de alertadores y herramientas para el desarrollo de políticas preventivas, es como muy importante que sea desde una visión multisectorial, y en esta cuestión del desarrollo de políticas preventivas y de buenas prácticas, de qué sí se está haciendo. Ojalá se estuviera haciendo en todos los países, pero sí de verdad de qué sí se está haciendo y qué está funcionando para el combate a la corrupción, que además tiene unos impactos gigantísimos en la democracia como tal. Entonces, para eso construimos también este panel con Natalia Torres. Natalia Torres es de la Oficina de Anticorrupción de Argentina. Si no estoy mal, él es la directora de Ética Pública. Entonces, Natalia, un poco que nos cuentes qué está haciendo la Oficina de Anticorrupción en Argentina. Sabemos que están haciendo una iniciativa que se llama Registro de Integridad y Transparencia de Empresas. Y un poco contarnos en qué consiste esta iniciativa y por qué es tan relevante en el combate de la corrupción y en este panel. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Paula, y gracias a la organización por la invitación a la Oficina Anticorrupción a compartir esta actividad. Compañeros, compañeras, compañeros del panel, pequeño niño también. Bueno, yo tengo el desafío de tener dos cosas en la mano que no sé, así que esperemos que esto funcione. Bueno, primero que nada, un poco de marco de por qué la Oficina Anticorrupción está acá hablando de empresas y derechos humanos. Algo me ahorró mucho tiempo de explicación Fernanda, así que agradezco un montón. Pero básicamente, digamos, en un primer punto que nos parece importante aclarar es que primero es que entendemos a la corrupción como un fenómeno, como decía Fernanda, que transcurre no exclusivamente en el espacio del sector público, sino que ocurre en el sector privado. Son fenómenos o también en el sector privado o en la sociedad, digamos, como generalmente decimos, de este lado del mostrador, del otro y en el mostrador. Entonces, si entendemos la corrupción de esa manera, hay que pensar políticas de integridad que puedan atender toda esa complejidad del fenómeno y no solamente políticas de integridad para el sector público. Entonces, por eso es que decidimos avanzar en una iniciativa que apunta a trabajar integridad en el sector privado, pero también nos interesaba repensar la idea de integridad de manera un poco más ampliada y no solamente como anticorrupción. Tengo que ser muy breve por el tiempo, pero básicamente es difícil hablar hoy de alguien como una persona íntegra porque no roba, pero acosa. Quiero decir, nos parece que ahí hay una necesidad de empezar a pensar si la corrupción es un fenómeno que transcurre como un abuso de poder, hay que empezar a pensar la gramática del poder, las relaciones de dominación que sostienen, digamos, al poder y por ende el impacto diferenciado que pueden tener ciertas acciones en grupos social históricamente desaventajados. Entonces, en ese marco es que les cuento un poco del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas. Bueno, espero que esto funcione. Bueno,
No se mueve. ¿A dónde hay que apuntar? ¿A dónde tengo que apuntar? Ahí ya. Ahí está. No sé si fui yo, creo que me están moviendo de arriba porque saben que tengo problemas. Bueno, básicamente el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas es una iniciativa que es un espacio que busca a ver. Ah, ok, perfecto. Era mucho más sencillo, obviamente, de lo que yo podía manejar. Bueno, es un registro que apunta, digamos, a mostrar los compromisos de las empresas en materia de integridad y que fue co-construido con empresas, con sociedad civil. Voy a ir velozmente. Lo que hicimos fue construir una serie de cuestionarios autoadministrados, que es lo que trabajan las empresas, que cargan las empresas a la hora de mostrar sus compromisos de integridad y que permite visualizar sus programas de integridad con criterios unificados para todos y de esta manera facilitar la debida diligencia entre empresas y entre las empresas y el sector público. Bien. ¿Qué es lo que tiene el cuestionario? Básicamente todos los componentes que tiene un programa de integridad, desde la evaluación de los riesgos al diseño de una política de integridad, las capacitaciones, etc. También el registro tiene una caja de herramientas porque la intención es acompañar a aquellas empresas que no tienen plata para pagar una consultora, pero que sí tienen interés en avanzar en el desarrollo de integridad, y esto es muy importante para abarcar no solamente grandes empresas, sino también pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se visualiza? Esto es una herramienta también, el registro es una herramienta de transparencia activa que tiene distintas visualizaciones para la ciudadanía en general y para quienes jueguen el juego de la integridad, es decir, para aquellas empresas que están dentro del sistema tienen visualizaciones un poco más amplias, pero en principio toda persona que quiera saber acerca del programa de integridad de una empresa puede acceder y ver este resumen que vemos aquí, porque el programa se muestra en una serie de niveles que va atravesando la empresa. ¿Ya estoy? No. Ah, lloraba casi. Bueno, ahora bien, porque hasta ahí es lo que nos llamamos RITE 1, que es el trabajo sobre el programa de integridad. Ahora estamos avanzando en el diseño de un nuevo componente del RITE 2 que tiene módulos específicos sobre género, derechos humanos y ambiente. Acá voy a mostrar solamente lo que estamos pensando en género, pero digamos es similar a lo que estamos haciendo con otros módulos. ¿Qué es lo que estamos buscando justamente en esta idea de pensar a la integridad como integridad sostenible, que es justamente cruce entre integridad y género? Y de hecho queremos dejar de hablar de cruces. No podemos hablar de integridad si no hablamos del respeto de derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? 100%. 100%, vamos. Entonces, como ven acá, el esquema que estamos buscando es similar al de los programas de integridad. ¿Por qué? Porque lo que queremos facilitar es que la incorporación de una mirada de género, del desarrollo de políticas de género o de derechos humanos o de ambiente dentro de una empresa sigan un esquema que les facilite las acciones de debida diligencia. Entonces, las preguntas, los cuestionarios también van a estar desarrollados en función de estos componentes. Entonces, la idea es que avanzar de esto que les mostraba antes a esto, que yo no lo veo, pero ustedes sí. Por ejemplo, que el programa de integridad avance a mostrar, no sé si se ve bien, pero no solamente en temas de integridad, sino también en género, derechos humanos y ambiente. Y de esa manera tener una mirada un poco más completa de las acciones que desarrollan las empresas. Y paro ahí, ¿está bien? Ya me paso, por favor, perfecto. Y sigo después, gracias. Gracias a ti, Natalia. De todas formas, aprovecho para recordarles que bueno, en la página está la información de las y los panelistas que vamos a estar afuera. Si nos buscan ya en Twitter, estamos tuiteando varias cosas y pueden encontrar las y los usuarios de todas las personas que están acá, entonces les acompañamos a que se acerquen un poco más para seguir el diálogo. Y justo lo que mencionaba en un principio es que un poco el trabajo desde el grupo técnico de Naciones Unidas en general, organizaciones de la sociedad civil, el mismo gobierno, es justo prevenir violaciones de derechos humanos y justo proteger a las personas que sufren o que podrían sufrir violaciones a los derechos humanos. Y por eso para nosotros era muy importante incluir en este panel a una persona que
que tampoco necesitas tanta introducción, Yolanda, pero bueno, una persona que pues, ha sobrevivido muchísimas cosas, que acompañas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, defensa de tierra y territorio, personas indígenas y bueno, muchísimo más. Y justo un poco quiero que nos cuentes cómo es la vivencia de las personas defensoras de la tierra y territorio, de los derechos humanos, cuando no se combate la corrupción. ¿Cuál es el impacto en las vidas de estas personas? Y por supuesto, muchísimas gracias por estar acá y adelante. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a todas las entidades que dieron a bien poder generar este espacio que nos permita colocar la palabra. Y por supuesto, Paula, por permitirnos estar acá por medio de esa invitación que nos hiciste. En el marco de Colombia, que ustedes saben, Colombia tiene 9 millones de víctimas. Esto genera que hay muchos líderes y lideresas defensores de derechos humanos. Y esto conlleva que cada líder defiende una causa, defiende un sector el cual sus derechos han sido vulnerados. En el caso mío, al ser víctima directa del conflicto, a mis 11 años, violencia sexual, un aborto, el asesinato de mi mamá, conlleva a que tienes dos opciones. O te quedas ahí y te vuelves malo, o surges y te vuelves sujeto de derecho para ayudar a defender a otros desde la palabra. No es fácil, pero lo hacemos. Es el vivir diariamente con amenazas constantes, y más cuando son nuestros sectores campesinos, el sector donde vivimos la mayoría de los negros, indígenas, que son afectados porque hay intereses de grupos al margen de la ley, pero también hay intereses de grandes empresas en el marco de esos macroproyectos. Y aquí tenemos un caso puntual que, por ejemplo, el tema de Hidroituango es algo muy importante, muy bueno, ¿sí? Pero, por ejemplo, quien defiende principalmente ese sector, que una de las entidades, organizaciones de defensores de derechos humanos es Ríos Vivos, muchos de sus defensores están amenazados, otros han sido asesinados. Y lo malo de Colombia es que cada vez que uno denuncia, habla, entonces ahí mismito lo callan, lo amenazan. Hay cosas buenas también, hay que decir, hay empresas que contratan víctimas, pero porque hay un interés, por ejemplo, de que les bajen impuestos, ¿sí? Al momento de contratarlo, y está bien. Pero hay otros sectores, por ejemplo, lo que pasa con la minería en Chocó, por ejemplo, como el río Atrato, que es un río que está protegido por una sentencia como sujeto de derecho, está siendo, nosotros comemos el pescado y el pescado tiene mercurio, ¿sí? Y cada vez que un líder denuncia que está habiendo una problemática porque llegan y expiden una orden de que esa empresa puede entrar a hacer su minería o a extraer el recurso, lo que haya en ese territorio, uno dice, es que no le conviene a la comunidad, inmediatamente lo amenazan o termina siendo uno el bicho raro cada vez que se denuncia. Ahora, el tema que tiene que ver con restitución de tierra en el territorio, que no es nada fácil, pero que nosotros, en todo ese tema de tierra que hay ahí, tenemos grandes defensores de derechos humanos, pero decir que eres defensor de derechos humanos y más en defensa de la restitución de tierra es cargar la lápida encima, ¿sí? Nosotros tenemos, sí, un proceso de paz en los cuales yo les digo, yo defiendo ese acuerdo de paz porque prefiero un acuerdo de paz imperfecto y no una guerra en permanencia. Porque gracias a ese acuerdo, los poquitos que se mantienen todavía en ese acuerdo, podemos hablar de frente, sin temor a que nos vayan a asesinar, porque ahí la única arma es la palabra, de mirar a ver cómo hacemos un proceso de verdad, justicia y reparación. Pero vemos a su vez que siguen habiendo otros actores armados y que a la vez, lastimosamente suena feo, muchos empresarios terminan enredados con estos grupos al margen de la ley y son los que terminan expulsándonos muchas veces de nuestras tierras. Vemos que en Colombia realmente, ¿qué se necesita? Que los empresarios sean más apáticos, sean más, tengan más sensibilidad frente a lo que pasa. Yo vengo de un municipio como Río Sucio, Chocó, en el departamento del Chocó, y yo desde que nací, crecí, vengo viendo los tres mismos empresarios, pero no mejoran la calidad de vida de nuestros territorios.
Simplemente se recibe la madera, se recibe el producto que se saca del campo, pero nunca construyen a favor del pueblo. Sí, hay otros sectores como Antioquia, Medellín, es la ciudad más innovadora y avanzan y crecen, pero hay otros sectores donde no podemos negar que la desigualdad social, que el no tener ese carisma, esa empatía por aquellos que están ahí realmente no permite. Y aquí hay un tema, y ya voy terminando, y el tema es que como defensores y defensoras de derechos humanos tenemos, por ejemplo, la personería, defensoría, procuraduría, contraloría, y la defensoría hace unas alertas impresionantes en el rol del territorio, cómo está, pero también cuál es lo que pasa ahí en el constante vivir de estos territorios. Muy pocas entidades le prestan atención. Vemos que cada vez que un líder se acerca muchas veces a denunciar, y no en las grandes ciudades, sino en los municipios, hay sectores donde a ratico lo llaman al que denunció, al que el denunciante más el implicado, y le dice, oye, reconcílense. ¿Sí? Pero también vemos que en nuestro país, en este momento, por ejemplo, dependieron más de 70.000 millones que tenían que ver con todo el tema del acceso de los niños para el tema del internet y poder estudiar. ¿Dónde está? Vemos que La Paz en este momento hace falta más de 500.000 billones de pesos y que es un presunto, ¿no? Presuntamente, hay que decir para que después no venga a decir que es que yo estoy acá. Pero digamos, hay que dejar claro que aquí los defensores y defensoras de derechos humanos siempre están prestos a trabajar, a proponer, a articularse, pero muchas veces no son tenidos en cuenta frente a que hay entidades incluso que están implicadas en el tema. Es necesario, y ahí ustedes como países, muchos de ustedes, y más las Naciones Unidas, han entrado a jugar un papel importantísimo a proteger la vida. Muchos de nuestros compañeros han tenido que salir para poderse proteger. Otros estamos aquí en resistencia y en pro de seguir construyendo porque pensamos que el día de mañana va a ser mejor. Discúlpame, es que esto es muy cortico. No te preocupes. Gracias, Yolanda. Sabemos que es un reto siempre esto de los tiempos y por eso otra vez vamos a estar acá afuera para seguir platicando. Y ahora regreso contigo, Fernanda. Es un gran reto el que tienes, tanto por la pregunta como por el tiempo. Pero quisiéramos un poco desde el grupo de expertos y expertas. ¿Qué nos puedes comentar desde la mirada de este grupo de lo que se ha dicho en este panel y de lo que se ha dicho en este foro, básicamente? Bueno, de lo que se ha dicho en este foro, esperen a la plenaria de cierre. Y de lo que se ha dicho en este panel, creo que hay varios elementos, ¿no? Ay, un segundo, problemas logísticos. A ver, yo me quedo con algunas cosas importantes. Primero y principal, el tema, por supuesto, de protección a personas defensoras. Creo que varias de nosotros, aquí hay unos colegas también en la tribuna, que hemos trabajado el tema de personas defensoras y personas alertadoras, ¿no? De forma como conjunta, porque las personas defensoras que están en los territorios también son las que denuncian, las que acercan la información, ¿no? Las que necesitan también estos mecanismos de protección. Entonces, las alertas pueden venir desde distintos lugares y principalmente desde los territorios, ¿no? Que creo que es bien importante para entender los impactos reales en la vida de personas reales, como Yolanda, no estamos hablando en abstracto, ¿no? De la actividad empresarial o de la ausencia del Estado como sujeto garante, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece como una reflexión fundamental. Sé que el tiempo es corto, entonces quisiera simplemente dejar como establecido también que es bien importante que trabajemos en conjunto, ¿no? Creo, también las distintas comunidades de práctica, que creo que es un poco el aprendizaje que nos llevamos de este tipo de foros, ¿no? Aquí habemos personas que venimos trabajando en la agenda de empresas y derechos humanos de toda la vida y personas que han venido trabajando quizás la agenda de corrupción o de transparencia de toda la vida y estamos pues encontrándonos en un mismo espacio y dialogando y entendiendo que podemos tener marcos conceptuales comunes y que tenemos que colaborar porque todos estos actos tienen impactos en gente de carne y hueso, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y lo último, solo les dejo, es una publicidad.
que el grupo de trabajo ahorita estamos trabajando, y yo voy a presentar a la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre, un informe que creo que complementa muy bien el trabajo que venimos haciendo sobre corrupción como delito económico estricto sensu, que es sobre la influencia de las empresas en la vida pública, digamos, la influencia política de las empresas. Es decir, esto atiende a algunos elementos de lo que también se ha dado en llamar la corrupción estructural, ¿no? Por ejemplo, cuando hay conflictos de interés, cuando hay fenómenos de puerta giratoria, cuando hay lobby que no está adecuadamente regulado y puede llevar a una influencia, digamos, excesiva o indebida de las empresas en procesos de toma de decisiones públicas. Entonces creo que esto complementa muy bien los trabajos en materia de corrupción que el grupo viene haciendo, y les invito pues a que participen de esos diálogos también cuando se presente el informe. Gracias. Muchas gracias. Fernanda, entiendo, ¿ya se nos acabó el tiempo o sí tenemos hasta 10:30? ¿Alguien me...? Ah, ok. Sí, como ya me estaban diciendo. Pero bueno, igual tampoco tenemos tanto tiempo, pero muchas gracias, Fernanda. Creo que es importante, y paso ahora también contigo, Laura, igual breve, pero alguna, más que las preguntas que preparamos, tal vez una conclusión o mensaje que quisieras dar sobre lo que hemos discutido acá, para que igual puedas hacer el cierre. Muchas gracias. Sí, justo creo que hay elementos que son necesarios recalcar, en especial para las herramientas. ¿Qué herramientas podemos tomar? ¿Qué aprendizajes hemos tenido sobre la práctica? Creo que clave es los mecanismos de relacionamiento de las empresas con sus grupos de interés, particularmente con los titulares de derechos. Unos mecanismos de relacionamiento que pueden tomar muchísimas formas. La clave es que sea de doble vía. Las empresas todavía tienen grandes retos para no solamente tomar información de afuera, sino poder establecer diálogos constructivos. Entonces, esos serían importantes. Importantísimos, en segundo momento, estos canales de recepción de quejas, llámese como se le quiera llamar dentro de la empresa, que era justamente lo que nos decían estos procesos en los que la empresa puede recibir una queja, una reclamación. Ahí es donde es la primera cara que va a tener con alguna persona afectada, con un informante, con un denunciante. Y en ese particular, además de todo lo que nos dicen los principios rectores, de todos estos elementos de eficacia que debemos de tener, importante poner atención a las personas que están detrás de esos procesos. En la práctica hemos visto que podemos diseñar procesos de canales de reclamación con todos los requisitos. Pero si las personas que las operan no tienen conocimientos, habilidades o actitudes en derechos humanos que les permitan sensibilizarse y empatizar con las personas que están denunciando, difícilmente se van a erradicar prácticas como la propia estigmatización de quien denuncia al interior de la empresa. Entonces, esos serían algunas claves que nos llamábamos de herramientas, pero pues sin duda hay mucho más que podemos abordar. Gracias. Gracias, Laura. Otra vez, perdón por el tiempo, pero paso rapidísimo con Bruno. Y por favor, quienes tengan dudas, probablemente no vamos a tener tiempo, pero vamos a estar afuera otra vez, les recuerdo. Y Bruno, un poco, algún mensaje de cierre que quieras dar, y esto en línea a los principios rectores, y qué pueden aportar las personas alertadoras, sobre todo, o sea, con el testimonio de Yolanda ya, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Igual. Bueno, la verdad que hay mucho por hacer. Podría ya empezar diciendo eso. En relación a los principios rectores, la verdad que la agenda que se viene promoviendo de protección de personas alertadoras, entendemos que encaja prácticamente de manera perfecta, digamos, en la promoción de la protección, el respeto y, cuando sea pertinente, la reparación de los daños sufridos. Creemos que para poder avanzar en esa dirección tiene que ser un proceso colectivo, tiene que ser un proceso en miras de generar garantías legales, en fortalecer los marcos legales que se establecen, sin dejar de entender que después la implementación es siempre un desafío.
Y allí en Perú hay un decreto legislativo que puso en marcha un sistema de protección de personas alertadoras sobre la corrupción, pero no hay una claridad de cómo ha impactado realmente en prevenir o luchar contra esos casos o en proteger a las personas. Lo mismo en el campo empresarial, citando la ISO, la 37002, que establece un marco para desarrollar sistemas de protección de personas alertadoras en las empresas. Tampoco ha sido claro cómo ha generado una modificación de las conductas empresariales. Así que, sin abusar del tiempo, creo que eso serían mis líneas de dirección. Gracias, Bruno. Bueno, Milán, sin más preámbulo, ¿algún mensaje de cierre que quisieras dar desde tu experiencia IR3D? Sí, gracias, Paula. Pues nada más mantener la insistencia en lo que hemos dicho. A mí me gustaría decir justamente que desde el testimonio que nos acaba de dar Yolanda, es cómo se puede entender que la protección de una persona alertadora, es decir, la protección de un individuo, se traduce del otro lado en la garantía de la protección de los propios derechos humanos de las personas que se están viendo afectadas, pero al mismo tiempo es el acceso al derecho a la verdad, ¿no? Que se abra el debate público, conocer lo que puede llegar a pasar tras bambalinas que muchas veces no se sabe. Entonces, las personas alertadoras en este sentido es que pueden abrir más el debate público y justamente brindar esta protección y ayudar a garantizar los derechos de las personas afectadas, de comunidades, de defensoras de derechos y su inclusión, su protección justamente, y sin tener que hacer esta distinción necesaria que se hace entre internos y externos, justamente si pensamos a la persona alertadora como alguien que tiene un interés en defender derechos humanos de X o Y grupo, es que justamente estamos involucrando a la ciudadanía en el combate a la corrupción, en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es por esto que se debe garantizar mucho la protección de las personas alertadoras para poder democratizar más todo este discurso. Gracias, Paula. Ya siento que soy súper autoritaria, pero gracias a ti. Natalia, un poco, y les invito por favor a acercarse a Natalia y conocer más de esta gran iniciativa, pero si podría cerrar diciendo por qué este tipo de iniciativas son importantes, por ejemplo, para la debida diligencia, que es algo clave en esto que estamos, tanto anticorrupción como derechos humanos. Sí, bueno, gracias, Paula. Te empoderamos para que nos moderes los tiempos, así que está bien. Yo no sé si puedo mostrar una cosita más, pero en todo caso, lo que quiero resaltar es que el registro de integridad y transparencia de empresas es una acción colectiva. Es una acción colectiva que co-construimos con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con organismos públicos, con instituciones académicas, y nos parece que eso es clave. ¿Por qué? Porque le da legitimidad al espacio. Bueno, no importa, o sea, la verdad que no quería hablar yo, sino que quería que hablaran algunos de los protagonistas. Tenía un clip de 1 minuto de personas de distintos espacios, justamente evaluando lo que había sido participar en un espacio de co-construcción. Llevamos desarrolladas más de 200 reuniones, hicimos mesas de trabajo en donde consensuamos los cuestionarios, las políticas de información, el reglamento, y de ese modo vamos a entrar al desarrollo del registro de esta segunda fase de la incorporación de derechos humanos, ambiente y género, porque justamente nos parece que hay que incluir las voces de todos desde el momento de la elaboración del diseño de una política, ¿no? Después están los desafíos de que esa política pueda seguir recibiendo, seguir teniendo una escucha activa en relación a eso. Pero me parece, y en relación a también las cosas que hoy conversamos, creo que es súper importante pensar desde los organismos públicos cómo construimos políticas que puedan recibir, incorporar las voces de todos, de todas y de todos. Así que nada, gracias. ¿Nos puede ayudar el equipo? ¿Hiciste el video por ahí o...? Pero no, En lo que habla ¿no? Yolanda, tal vez. Sí, y justo, Yolanda, quiero nada más retomar rapidísimo algo que decía Natalia y que está en los criterios de los mecanismos de reclamación, que es esto tiene que haber un constante aprendizaje para el mejoramiento.
así como los derechos humanos son progresivos, obviamente el contexto cambia y por tanto todos estos mecanismos tendrán que ir en la mejora. Y Yolanda, por eso quisiera, si brevemente, bueno, aquí está Naciones Unidas, oficinas, academia, gobierno, sociedad civil, alguna cuestión que dirías, bueno, multisectorialmente, ¿qué nos está faltando? ¿Qué tenemos que hacer para que la vida, sobre todo de ustedes que están pues, en el terreno, que la vivencia es mucho más palpable, tendríamos que hacer? ¿O vamos bien, vamos mal? Ok, Dios. Breve, ¿verdad? De vez en cuando miro para acá porque tengo una gran mujer que nos ha ayudado a construir mucho en Antioquia todo ese tema de política y acompañando a nosotros en ese proceso de las organizaciones, así que usted sabe que la admiro mucho, ¿cierto? Bueno, para arrancar hay un tema y es que en lo que ha corrido de este año van 140 líderes asesinados, ¿no? Y en el marco de la firma del acuerdo de paz, los firmantes van 292 firmantes del acuerdo de paz. Obvio, si hablo de la cifra de mis compañeros líderes y lideresas asesinados en el transcurso de la firma del acuerdo de paz, es un desastre. Por otro lado, decir, nosotros tenemos un COMPES que se acaba de trabajar y es el COMPES 4063, el cual esperamos que con este nuevo gobierno, que decimos que es el gobierno de la paz, se pueda implementar a profundidad este COMPES que tiene que ver con todo el tema de lineamiento de protección a los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. En el marco de qué es lo que hay que hacer, yo hablo muy raro, muy extraño para muchos, pero yo hablo desde mi lenguaje ancestral, desde mi entorno, y es que aquí hay que hacer una rejuntancia. ¿Qué es una rejuntancia? Esto que estamos haciendo aquí. Eso hay que hacerlo en torno a la protección de la vida de los líderes y las lideresas. A nosotros no nos pagan un peso, lo que nosotros hacemos lo hacemos de corazón, en defensa de nuestro territorio, nuestra vida, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y muchas veces eso no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta que es que nosotros somos los alentadores de la problemática social, estructural y política que tienen nuestros territorios. Que cuando nosotros nos quejamos es porque hay una población atrás diciendo es que la afectación es puntual y es esta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acoger las propuestas que nosotros hacemos frente a cada uno de esos sectores y sobre todo a proteger la vida. Porque es aquí, ustedes me ven acá, yo ando con mis 4 hijos, ando también con mi nuera, pero es porque hay una alerta sobre mi vida. Y me tocó traerme mis hijos, yo vivo en Medellín, me tocó traerme mis hijos porque lo siento más seguro yo aquí tenerlos vigilados que allá estaría muy preocupada. Entonces digamos, ¿qué es eso lo que se acarrea en un territorio donde realmente se hace mucho en defensa de nuestras luchas desde nosotros, pero al momento de articular las entidades muy poco se hace? Y es ahí el llamado a que ustedes tienen una voz muy importante sobre el gobierno de Colombia, entonces por favor es como alertar mucho más, sentarse con nosotros los sectores de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, las organizaciones, movimientos que hay en los territorios de víctimas. Nosotros somos 1032 mesas de víctimas, la cual crea una ley 1448 que reconoce que hay víctimas en Colombia y que somos 9 millones de víctimas. Hay movimientos como La Ruta, como FECOL, como Redes Mujer, que cada uno tiene un accionar, ¿sí?, en torno a proteger la vida, a defender los derechos humanos, cómo poder lograr, y aquí se los propongo, no sé qué tan viable ustedes lo vean, poder hacer un encuentro internacional, obvio, que ustedes se vengan para acá porque más poquito, y citar a Medellín, por supuesto, citar a todos esos sectores de líderes y lideresas, esas organizaciones, y poder desde ahí que salga unos lineamientos desde cada una de esas problemáticas que hay a proteger la vida y que sea internacional, que no sea desde nosotros lo local, claro, sino con la mirada de lo internacional, porque también es un tema, y ya termino, y es que muchos de nosotros tenemos una lucha en el territorio constante en defensa de nuestras causas, pero por ejemplo nosotros, primero vuelvo y reitero, no nos pagan, no tenemos proyecto, entonces cada vez que uno se acerca a las entidades, y es ahí donde está el problema con muchos empresarios, dicen, pero oiga, ¿por qué mejor no deja de hacer lo que está haciendo? Porque además me conviene, y sí, ahora sí le doy trabajo, pero nunca le puedo dar un proyecto productivo que permita su sostenibilidad y que usted siga con ese liderazgo en defensa, claro, de su comunidad. Entonces sí, ya me hago entender dónde está, sí, la problemática. Muchas gracias. No, gracias a ti, yo.
Y creo que, bueno, ya no supe si hiciste el video de Natalia, pero alguien hágame una señal, sí. Ok. Y justo, bueno, si nos quedan podemos tomar dos preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Dale, adelante. Si quieres, así... Ajá, proyecta tu voz. Bueno, lo que pasa es que la dinámica en Colombia, particularmente pues, por los países extranjeros, es uno cómo logra combinar derechos humanos con VIH. En Colombia pasa esa particularidad, que cuando uno empieza a mirar derechos humanos de empresa y protocolos y muchas cosas que generan desde desconfianza y de ética, si nos va de la mano, es muy berraco porque... Es muy berraco porque cuando vos vas a territorio, porque yo soy un social de territorio, digamos que nos sobrepasa, porque es que no es hablar de derechos humanos, es que tienes en el territorio el dominio de un grupo armado ilegal, que es el que te dice qué haces y qué no haces. Y eso pega con derechos humanos y pega con VIH. Entonces no es solamente derechos humanos. Entonces ese es lo complejo que yo he visto desde mi experiencia en la práctica de derechos humanos. ¿Vos cómo haces para hablar de derechos humanos cuando estás en un conflicto armado? Claro. VIH, no todo el mundo sabe. No. Derecho internacional humanitario. Bueno, yo creo que sí están acá. Creo que lo podemos dejar ahí solo por si hay alguien más que tenga una pregunta y cerramos. Lo siento, es que nos faltan 4 minutos. Pues me preguntan por un lado y por el otro no, pero bueno, solamente les quiero decir esto y aprovecho que Yolanda está acá para que sea un ejercicio de país. Y pues aquí estoy como maestrante en derechos humanos, pero también participo de una empresa y lo que quiero decir es que ese es el reto, es entender que no es derechos humanos solamente. Aquí estamos en un tema de VIH que es muy berraco. Como empresa, entenderlo. Si usted solamente se va con el tema de derechos humanos, se corcha. Se corcha porque aquí hay un tema de conflicto armado que es actual. Y no nos podemos simplemente por la academia sesgar. O sea, aquí tenemos que abrir la mente a eso. Y es que aquí nos estamos matando. En Colombia nos estamos matando, para que sepan. Esa es la realidad, qué pena. No, digo, soy de México, te entiendo la realidad de la violencia estructural. No sé si, no creo que nos quede tiempo para otra pregunta, desafortunadamente. ¿Perdón? Claro, una pequeña pregunta, ¿alguien tiene? ¿Nadie? ¿Alguien en línea que tenga por acá? Adelante. Buenos días. Sí, justamente, realmente no solamente es Colombia, sino también Perú, ¿no? Y otros países, quizás los conflictos civiles internos es realmente desastroso y lamentable, ¿no? Yo quisiera saber cómo es el proceso o en realidad de qué manera las organizaciones internacionales pueden hacer que los estados pueden llevar a concientizar y tener mayor peso en los derechos hacia la sociedad. Muchas gracias. No sé si Fer quieras contestar. Sí, puedo. Sí, bueno, sabemos que el contexto de Colombia en algunas cosas tiene particularidades muy específicas, cada país las tiene, pero también hay patrones regionales, ¿no?, que observamos, como comentaba el compañero de Perú. Entonces creo que pues el grupo de trabajo ha estado en diálogo, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad. O sea, hemos estado como tratando justamente de hacer las conexiones, ¿no?, entre las agendas, porque en un contexto de conflicto hay muchos actores involucrados y eso también incluye empresas involucradas, ¿no? Entonces, entender cómo funciona ese entramado, ese ecosistema y qué herramientas necesitamos para que se garantice, ¿no?, en el caso
actual de Colombia, un proceso de reparación adecuada, ¿no? Un proceso de reconciliación nacional, etcétera, etcétera, pues por supuesto que toca con la agenda de empresas y derechos humanos en la medida en que hay actores de todos los sectores implicados, ¿no? en este tipo de dinámica nacional. Entonces, si bien en otros países quizás no hay conflictos de la misma envergadura, o hubo, y también hubo procesos de paz, ¿no? Hay otro tipo de conflictividad, tal vez no reconocida oficialmente como un conflicto armado, etcétera, de algunos contextos que estamos sentados a la mesa sabemos. Creo que hay muchas conexiones entre esas agendas y estamos tratando justamente de dialogar también entre, por lo menos desde las instancias internacionales, con los distintos actores implicados para contribuir pues a esos procesos. Gracias, Fernanda. Pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todas y todos desde la construcción del panel hasta la asistencia. Otra vez, estos temas nunca se agotan en estos foros, así que les invitamos tal vez si algunas quieren a dialogar acá afuera, podemos intercambiar contactos y seguir en esta conversación y sobre todo seguir en esta lucha que pues es compleja, pero acá estamos y acá seguiremos. Muchas gracias a todas y a todos.